Shabbat Shalom a todos los que están conectados y Shabbat Shalom a todos los que verán este video. Es un placer y un honor compartir la parashá de hoy. Es increíble la bendición que Dios nos da cuando nos ponemos en función de estudiar su palabra. Y quiero comenzar con una oración. Acompáñenme, por favor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Padre Santo, te damos gracias, Eterno, porque tú nos das la bendición de haberte conocido. Nos das la bendición de habernos llamado, Señor, de nuestras vidas sin sentido a una vida con propósito, Señor. Nos das la bendición de conocerte cada día a través de tu Ruach HaKodesh y de disfrutar, Señor, tu compañía. Padre, te rogamos ahora que vamos a estudiar tu palabra, que vamos a deleitarnos con la revelación tuya, que tú nos acompañes con tu bendición, con tu amor, tu misericordia, que la sabiduría con que tú inspiraste estas palabras, Señor, venga a nosotros también a través de tu Ruach HaKodesh, a nuestra mente, a nuestros corazones, para poder entender, para poder sacar la riqueza que está en tu palabra, Señor, que hace bien a nuestras almas, Señor. Padre, bendice a todos los que estamos aquí, Señor, y todos los que van a ver este video. Que esta palabra sea tuya, Señor, para cada uno de nosotros y sea de bendición para nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque sin ti nada somos. Toma control y toma la autoridad que solo tú tienes, Señor, en nuestras vidas y en este tiempo. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno. Yo estoy seguro que cuando a alguien le hablan del libro de Números, no es precisamente el libro que a todos nos gusta. No es ese libro que uno dice, no, a mí me encanta ese libro. Si somos sinceros con nosotros mismos, cuando nosotros tuvimos la primera aproximación al libro de Números, fue una aproximación un poco tediosa. Fue una experiencia un poco tediosa. Wow, qué cantidad de nombres, qué cantidad de números, qué cantidad de cuentas. Y vuelve para adelante, vuelve para atrás, y resumen las cuentas, resumen los números. Y entonces uno se queda como un poco aturdido, ¿no? Con tantos datos, con tanta información. Pero sin embargo, vamos a darnos cuenta a partir de hoy, cuando comencemos ya esta jornada del estudio del libro de Números, que es un libro extremadamente interesante por varias razones. La primera razón es porque es el libro que nos va a narrar la peregrinación de Israel por el desierto durante los 40 años. Este libro comienza al segundo año de haber salido ellos de Egipto, cuando ya estaba todo listo para comenzar la peregrinación, y termina al final de los 40 años de la peregrinación. Y vamos a encontrar en él un montón de información, no solo relativa a Israel y lo que pasó en el desierto, sino algo muy importante, el trato de Dios con su pueblo. El libro de Números es un libro de narración, pero es un libro de crónica de lo que Dios trató con su pueblo a lo largo de ese peregrinaje. Para comenzar, le informamos que este libro originalmente se llamaba Bamidbar, que significa en el desierto. Pero a partir de la traducción de la Septuaginta, que fue cuando los 70 eruditos judíos que vivían en Alejandría decidieron traducir las escrituras, el Tanaj, del hebreo al griego koiné, que era el idioma intelectual de aquella época, viendo la cantidad de censos y estadísticas que se manejan en este libro, decidieron cambiarle el nombre y ponerle el nombre de Números. De ahí viene el nombre de Números, de la traducción de la Septuaginta. Entonces, este libro, como les estaba diciendo, consta de la narración, la crónica de todos los hechos, del trato
de nuestro Elohim con su pueblo escogido durante el peregrinar del desierto. Sabemos que Israel, producto de su corazón duro y de que, a pesar de que habían salido de Egipto, no habían sacado de Egipto de sus corazones, Dios decide ponerlos a rodear el desierto, un trayecto que podía ser hecho en meses. Se demoró 40 años, porque Dios tuvo que traer al desierto a la nación suya, a su pueblo escogido, y tratar con ellos. El otro día el Señor, un trato, yo estaba en oración y estaba clamando a Él por diferentes motivos y estaba analizando cosas que están pasando en mi vida. Y el Señor me puso un pensamiento y quiero compartirlo con ustedes. La distancia y el tiempo para alcanzar nuestra bendición es proporcional a la disposición que tengamos a obedecer a Yudhé y Mahé. Dicho de otra forma, usted se va a demorar en alcanzar la bendición lo que se va a demorar en obedecer al Señor. Usted está tan lejos de alcanzar la bendición del Señor como esté tan lejos de obedecer su voluntad. Y es lo que vamos a aprender a través del libro de Números. Vamos a aprender cómo el pueblo de Dios no entendía todavía el trato de Elohim con ellos. No lo entendían, desobedecían, volvían a desobedecer, volvían a caer en los mismos errores, se levantaban contra Moisés, se levantaban contra Aarón, pecaban, y así se iba alargando el tiempo del peregrinar por el desierto. Y así se fue alargando la distancia. Y lo que podía haber sido de meses se convirtió en 40 años. Y de esto trata el libro de Números, de que nosotros aprendamos a obedecer. En este caso, la parashá de hoy son 3 capítulos completos y la mitad del cuarto capítulo. Y está estructurada de una forma bastante interesante. Nuestro Elohim es un Elohim de orden. Nuestro Elohim no improvisa. Él tiene un plan perfecto, tiene un orden perfecto en todas las cosas. Y lo primero que hace, le ordena a Moisés, y así comienza el libro, dice en Números capítulo 1, versículo 1, habló Yodhé Bahed a Moshe en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, el día primero del mes segundo, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por su cabeza, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra de Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Es decir, el Señor va a comenzar una jornada y Él sabe que es una jornada larga, que es una jornada compleja. Por tanto, lo primero que le encomienda a Moshe y a su hermano Aarón es contar toda la nación, contar todos aquellos que están listos y preparados para la jornada que viene una jornada donde va a haber enfrentamiento, donde va a haber trabajo duro, donde va a haber largas caminatas por el desierto en medio de situaciones muy hostiles, muy adversas. Entonces, el Señor sabe cuáles son en quiénes son y cuántos son los que están en Israel, pero Moshe no. Han habido varios hechos durante esos 2 primeros años después que salieron de Egipto, y además de eso, desde Egipto salieron no solo los israelitas, sino varios cientos de extranjeros también que estaban en Egipto, que vieron las maravillas. Por tanto, Dios necesita que Moshe entienda que necesita organizarse para comenzar esta jornada y le manda hacer el censo. Lo interesante aquí es cómo el Señor le manda a Moshe que no haga el censo él solo. ¿Para qué? Para que no se agote, sino que escogiera a un representante de cada una de las tribus, y ese representante de cada una de las tribus por su familia escogería también auxiliares. Y
le va dando todas las instrucciones. Hermano, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros comenzamos algo y no nos organizamos. Y aquí el Señor nos está enseñando que desde la tarea más compleja a la más sencilla, Él es un Elohim de orden. Él toma cuidado de cada detalle. Y es importante que nosotros aprendamos a vivir así también. Aprendamos a vivir en el detalle de las cosas. Porque todo lo que nosotros tenemos a nuestra mano hacer, debemos hacerlo como para el Señor, lo dice el apóstol Pablo. Y nosotros no andamos como andan la gente que no tienen a Elohim en su corazón. Nosotros andamos con fe, pero andamos también honrando a nuestro Elohim. Entonces nosotros como hijos de Él tenemos que hacerlo todo con excelencia, con orden. Tenemos que cuidar la forma en que hacemos las cosas. ¿Para qué? Para que nuestro resultado sea un resultado de excelencia. Entonces vemos cómo el Señor le da las instrucciones a Moisés acerca del censo. Cuando aquí hay varios datos importantes, porque cuando usted empieza a leer este primer capítulo, se encuentran números, muchos números, los números de la familia, los números de las tribus, los números en general de Israel en general. Pero es importante entender algo. Hay un contenido en las escrituras, hay un contenido explícito que es lo que el Señor revela a primera vista. Para todo aquel que lea las escrituras, están las palabras, está el contenido, está el texto, está el mensaje directo, que es el que leemos directamente. Pero cuando nos adentramos en este mundo del estudio de las escrituras y somos guiados por el Ruach HaKodesh a aprender un poco más profundamente la revelación de Dios, vamos a darnos cuenta que cada uno de esos números tiene un significado. Ahí no hay ni uno solo de esos números al azar, ni por casualidad. Para el Señor no hay casualidad, para el Señor lo que hay es coincidencias. Él hace coincidir las cosas para o darnos una enseñanza o revelarnos algo que Él quiere que nosotros sepamos. No me voy a meter en la interpretación de lo que se llama la gematría, que quiere decir el significado numérico de las palabras, de las letras o de los mensajes de Dios. Pero realmente aquí hay cantidad de revelación divina en cada uno de esos números. Esperamos en el Señor que cuando vayamos avanzando en el conocimiento de este nuevo camino en el que estamos transitando, que es la revelación de las raíces hebreas de nuestra fe, nosotros podamos y el Señor nos ayude, nos asista a revelar todos esos misterios que hay ahí ocultos en esos números que están escritos. Yo les insto a que en oración y en estudio profundo un día nos podamos adentrar ahí. Es maravilloso. Solamente les voy a dar un dato, y es que al final de todo el conteo de todos los varones de 20 años en adelante listos para la guerra, fueron contados en general 603.550 varones judíos. Cuando hacemos la suma de todos esos números, es decir, el 6, el 3, el 5 y el 5, nos da 19. Cuando vemos el significado gemátrico de ese número 19, nos da el nombre de Java. Java es lo que en español se tradujo como Eva, la esposa de Adán, la madre de los vivientes, la madre de todos los vivientes. Pero si sumamos el 1 y el 9, nos da 10. Y 10 significa florecer, brillar. Entonces, ese número nos da el significado de que la nación de Israel, que sería la madre espiritual o sería la novia espiritual del Señor y a la misma vez la que va a revelar al mundo entero la revelación del Altísimo, comenzaría a florecer y a brillar a partir de ese punto.
Eso es un dato así para que lo tengan como curiosidad en este momento, ya que es mucho más complejo explicar todo lo que hay detrás de esos números. Pero se los quería traer a colación para que entiendan y puedan maravillarse, como me he maravillado yo, de cuánta sabiduría y cuánto misterio y cuánto tesoro hay dentro de este libro maravilloso que es las Escrituras. Entonces, vemos que este primer capítulo es todo el censo de la nación de Israel y vemos cómo el Señor manda a hacer ese censo y manda a que Moisés esté apercibido de la gente con que cuenta para comenzar esta jornada. A partir de ahí, también el Señor deja claro algo, que la tribu de Leví no iba a ser contada en el censo. ¿Por qué? Porque mientras todo Israel iba a ser contado para prepararse a la batalla y la jornada de la parte secular de la travesía por el desierto, la tribu de Leví le pertenecía al Señor. El Señor lo deja bien establecido muchas veces. Dice ahí a partir del versículo 47, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Porque habló Yod-Heh-Vah-Heh a Moshe diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque morirá. Es decir, Leví, sabemos que cuando se hizo la transgresión del becerro de oro, fue la única tribu que se mantuvo fuera de esa transgresión. Y es importante ver cómo el Señor premia esa fidelidad. A pesar de que Leví no conocía la revelación completa, a pesar de que Leví no tenía la capacidad todavía de entender qué estaba pasando, había en esa tribu un celo por ser obediente a lo que el Señor había establecido desde un inicio. Y no se contaminaron con la idolatría del becerro de oro. Por tanto, el Señor ahora los escoge como su tribu, como la tribu a través de la cual él iba a ser ministrado a la nación de Israel, y los consagra para él. Mientras los otros iban a pelear la guerra, iban a pelear las batallas carnales, físicas, naturales, humanas, Leví, junto con Aarón y Moshe, iban a pelear la batalla espiritual por la nación de Israel. Y esto es importante también resaltar. Por otro lado, vemos ahora a partir del capítulo 2 cómo el Señor ordena el campamento. ¿Ok? Y ordena el campamento de una forma bastante interesante. Yo estuve investigando y revisando información acerca de eso. Y vemos algo importante. El orden del campamento de Israel a partir de ahora iba a ser en forma de círculos concéntricos. Como mismo, y eso me recuerda mucho a cuando nuestro Mesías, nuestro Yeshua amado, iba a partir, que le dijo a los discípulos, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es como si fueran círculos concéntricos de Jerusalén hacia las vecindades hasta lo último de la tierra. Y así mismo el Señor ordena el campamento de Israel. ¿Cómo lo ordena? En el centro, el tabernáculo, la habitación del Altísimo, la habitación de nuestro Rey, en el mismo centro de la nación de Israel. El Señor está enseñándole a Israel que Él tiene que ser el centro a través alrededor del cual gire toda la vida de la nación de Israel. Por tanto, Él ubica tanto en la marcha como en el establecimiento del campamento, cada vez que hagan una pausa en esa marcha, que el tabernáculo sería la figura central de toda la
distribución de Israel. No importa dónde estuvieran, no importa dónde fueran, Israel estaría organizado con Yod-Heh-Vah-Heh en el centro, es decir, en el tabernáculo, pero alrededor de él, entonces ubica las tiendas de la tribu de Leví junto con la tienda de Moisés, Moshe y Aarón, de forma tal de que está la presencia del Señor en el centro de la nación de Israel. Alrededor están sus sacerdotes y servidores, como un anillo de seguridad, para llamarlo de alguna forma. Y luego, alrededor, en la periferia, ya afuera, en la periferia de lo que es la organización de las tribus, entonces vamos a ver las 12 tribus. Es interesante ver que el Señor también da una orden muy específica y dice: y el extraño que se acercare morirá, en el versículo 51 del capítulo 1. Y esto es importante tenerlo en cuenta. El Señor es celoso de su gloria y no comparte su gloria con nadie, pero además el Señor es celoso de su santidad. Y Él deja bien establecido que solamente al tabernáculo se podían acercar los descendientes de Leví que Él había escogido para sí, y a Aarón y Moshe. ¿Por qué? Porque Él sabía que el pueblo estaba contaminado. Él sabía del paganismo que todavía yacía dentro de los corazones del pueblo de Israel. Él sabía del proceso por el cual tenía que atravesar la nación de Israel en estos 40 años. Y no quería que muriera, porque también conocía sus corazones y sabía que con esa contaminación no estaban en la santidad necesaria para acceder a los predios del tabernáculo. Por tanto, él ordena su sello alrededor, él sella alrededor del tabernáculo todos los espacios con las tribus de Leví. En este caso eran Merari, Gersón y Coat, al norte, al sur y al oeste. Y en el este, las tiendas de Moshe y Aarón. De forma tal de que había una barrera espiritual, una barrera de santidad rodeando el tabernáculo de Dios. Vemos también que en la ubicación del campamento se ve algo muy interesante, y es que al este, mirando hacia el este, en el campamento hay 3 tribus: la tribu de Judá, la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón. Y uno puede decir, ¿qué tiene que ver eso? Resulta que analizando la etimología de los nombres de cada una de estas tribus, vemos que Judá es de donde viene la luz. Judá, en la etimología dentro de las escrituras, en la tradición hebrea, Judá es de donde viene la luz, de donde viene la revelación, de donde viene el Mesías. ¿Ok? Isaacar es la tribu de la Torá, es la tribu que se le encarga guardar la Torá, mantenerla viva y mantenerla constantemente renovada. Y Zabulón es la tribu que simboliza la riqueza, el comercio, la prosperidad. Vemos que esas 3 tribus estaban ordenadas en el este bajo la bandera de Judá. Y resulta ser que el este es de donde viene la luz cuando el sol está subiendo. Es decir, que hasta en eso el Señor tiene cuidado. La forma en que está ordenado el campamento, vemos cómo hacia el este, de donde viene el sol, de donde viene la luz a iluminar el campamento, ahí están las 3 tribus más importantes, porque es la tribu de la escritura, la tribu de la revelación y de la venida del Mesías, y la tribu de la prosperidad y la riqueza.
de la nación. Y quería traerle este dato también a colación, muy interesante. Hermano, yo les recomiendo que ustedes investiguen cada uno de estos capítulos, cada una de la información que está revelada aquí tiene una cantidad de riqueza y tiene una cantidad de recursos que nos enseñan tanto acerca de nuestro Elohim. Cuando nosotros analizamos, cuando nosotros nos ponemos en función de ver todas las cosas que están aquí reveladas, vamos a entender y vamos a aprender una cantidad de detalles, una cantidad de riqueza increíble. Por ejemplo, si vemos el orden en que están las tribus, es interesante porque además de eso, tanto en el este como en el oeste, es decir, la peregrinación de Israel era de este a oeste, de oeste a este. Y entonces al frente iba Judá, que se representa como un león. ¿Ok? Pero cuando vemos en el final de la vida de Moisés, que Moisés está bendiciendo a las tribus, a los descendientes, la tribu que va al oeste, es decir, la tribu que va a la retaguardia, encabezando la retaguardia, es la tribu de Dan, y Moisés también lo bendice como un león. Y cuando vemos la imagen, nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel durante los 40 años marchó y después se estableció en cada lugar donde se estableció como algo que iba en el medio y habían dos leones custodiando, uno atrás y uno adelante del campamento, custodiando a la nación. Es todo lleno de símbolos. Esta organización que el Señor le ordena a Moshe y la forma en que él hace que se agrupen las tribus y los campamentos, nos da una visión más allá de lo que estaba sucediendo en el desierto. Y nos da la visión de cómo el Señor ya pensó a la nación de Israel, a la Jerusalén santa que va a descender del cielo. Si vamos a Apocalipsis y vamos al libro de Apocalipsis y vamos a la descripción de la santa Jerusalén, la que descenderá del cielo, la novia del Cordero, según las escrituras, vamos a ver que el mismo orden de las puertas que están en ese cubo maravilloso que es la Santa Jerusalén, que va a descender del cielo de las manos del Señor, hecha por él, tiene el mismo orden en que estaban establecidas las tribus en el desierto, en el peregrinar de Israel. Es decir, este libro de Números, que aparentemente es un libro tedioso por tanta información, tantos censos, tantos nombres, tantos números, en realidad es un libro plagado de símbolos y plagado de mensajes que están embebidos adentro de él, plagado de recursos que nos van a hacer entender no solo el orden, no solo la perfección con que el Señor ha establecido todas las cosas en un inicio, sino también es un libro que nos va a enseñar cómo en el trato de Dios con su pueblo, Él no deja un solo detalle afuera. Él no deja nada a la casualidad, nada a la improvisación. El Señor no nos quiere a nosotros que andemos como anda el mundo, volviéndose loco, tropezando aquí para allá, viviendo en una zozobra constante. El Señor desde un inicio ordena todo y prepara todo para nosotros desde la eternidad y nos muestra su plan perfecto y nos muestra su plan completamente establecido a la perfección. ¿Para qué? Para que nosotros podamos andar por un plan, para que nosotros no tengamos que estar improvisando ni tengamos que vivir en zozobra. A nosotros nos toca entender el plan de Dios y nos toca entonces obedecer lo que Él está estableciendo para poder entonces aprender que nosotros no nos manejamos a nosotros, nosotros no gobernamos a nosotros, nosotros nos debemos a Él, nos debemos al Señor en obediencia al plan que ya Él estableció. Pero ¿saben algo, hermano? Muchas veces el yo nuestro se niega a rendirse al plan de Dios.
Muchas veces el yo nuestro se niega a obedecer el propósito y el plan de Dios. ¿Y saben qué pasa? Que no nos estamos humillando delante de un hombre. No estamos negándonos a nosotros por seguir a un hombre, a un líder de este mundo. Tenemos que entender que cuando nos negamos a nosotros, cuando dejamos a un lado el yo para rendirnos al Altísimo, lo estamos haciendo delante de alguien que tiene toda la autoridad, que tiene todo el poder, que tiene todo el conocimiento. Como él dice en Isaías, que él es el Elohim que revela desde el principio lo que había de ser al final. Asimismo, él nos da desde un inicio todas las cosas. Y solamente nuestra obediencia nos va a permitir andar con éxito esta vida en el Señor. Nosotros no vamos a lograr nada en esta vida en el Señor si no nos sujetamos al orden del Señor, si no nos sujetamos al plan que Él estableció. Y esto es lo que vamos a ver a lo largo del libro de Números. Vamos a ver cómo Israel constantemente quiso rebelarse contra ese orden, cómo Israel constantemente quiso transgredir ese orden y cómo constantemente vino la aflicción sobre la nación de Israel en ese peregrinaje. Entonces, les insto a que cuando ahora estudiemos este libro de Números en la continuidad de las lecciones que vienen, no lo miren ya más como el libro de las estadísticas, de los censos o de los nombres. Traten de meterse más adentro, porque hay misterios revelados, hay revelación divina aquí en este libro, pero no una revelación superficial, es una revelación profunda de la riqueza de nuestro Elohim. Hay muchos tipos en este libro de Números, nos vamos a encontrar muchos tipos de cómo el Señor a sí mismo comanda los escuadrones de ángeles, comanda aquellos servidores de Él en los cielos. Nos vamos a encontrar también ejemplos de cómo Él ordena su reino. Y parte de esta parashá también de hoy es ver cómo después que Él establece primero el censo de Israel y el conteo de la nación de Israel, después que establece el orden del campamento, cómo debía organizarse el campamento para que ese campamento se convirtiera en una disposición que guardara la santidad del tabernáculo. También vamos a ver ahora cómo Él ahora toma a la nación, a la tribu de Leví, a la tribu que Él había escogido para sí, y ordena precisamente cada una de las labores según el censo de cada una de las familias de Leví. Y vamos a ver cómo, además de esto, Él le encomienda a Aarón y le encomienda a Moshe que a partir de ahora los primogénitos de Leví serían sus servidores. Originalmente el Señor había establecido que los primogénitos de Israel no solo le pertenecieran per se dentro de la vida de Israel, es decir, sabemos que todo primogénito hombre en Israel, tanto de seres humanos como de animales, le pertenecen a Yod-Heh Vah-Heh, porque así Él lo estableció. Pero el servicio para Él, solamente los primogénitos de Leví. Solamente Leví iba a tener ese privilegio. ¿Por qué? Por lo que les expliqué, por no haberse contaminado con la abominación del becerro de oro. Y el Señor lo deja establecido a partir de ahora, la primogenitura para mí van a ser ellos. Por supuesto, yo me imagino que a Rubén, que fue precisamente el primogénito de Jacob, no le habría caído muy bien esto. Pero una cosa es lo que está establecido por los hombres y otra cosa lo que establece el Señor basado en nuestra entrega y fidelidad. La primogenitura de Rubén se perdió y pasó a Leví,
No porque Leví era mejor, no porque Dios de pronto cambió de idea, no, es porque Leví obedeció, porque Leví se mantuvo fiel y firme delante de los Baales, delante de la tentación de la idolatría. Y el Señor premia a sus hijos que son fieles. Nunca dejemos, hermanos, que nada de este mundo nos influencie, que nada de este mundo nos remueva de lo que Dios está haciendo con nosotros. Cuando el Señor nos llama con un propósito y nos trae a sus caminos, o en el caso nuestro, cuando el Señor nos saca de Babilonia, nos sacude del paganismo con que habíamos crecido, nos limpia, como está haciendo con nosotros en este momento, en este proceso. Nosotros no debemos, bajo ningún concepto, volver atrás. No debemos dejar que nos manchen, no debemos dejar que nos vuelvan a contaminar, porque ahora hemos conocido la raíz del olivo verdadero. Ahora estamos insertados nuevamente en el olivo verdadero y estamos recibiendo la savia original. Por tanto, debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Ahora nos debemos ocupar precisamente de esta salvación que tenemos, pero ya no contaminada, sino que está limpiándose día a día por el Ruach HaKodesh. Y estamos aprendiendo y estamos llenándonos de todas aquellas cosas lindas que nos fueron quitadas cuando Roma y su paganismo nos desarraigó y nos plantó en el paganismo romano y grecolatino. Ahora nos hemos, por el Espíritu Santo, nos hemos estado limpiando y estamos aún todavía limpiándonos más. Debemos anhelar, obedecer y permanecer firmes delante de nuestro Elohim. No importa que nos critiquen, no importa que nos condenen. Hay hermanos que no entienden lo que está pasando y levantan el dedo acusador. Eso me recuerda mucho cuando tristemente el mundo evangélico se dividió a partir del movimiento pentecostal, del movimiento carismático. Y de pronto hermanos que eran amigos, que se llevaban bien, que eran como familia, se dividieron a punto de ser enemigos. ¿Por qué? Porque ahora estos otros hermanos estaban experimentando vivencias en el Espíritu Santo que la tradición y las costumbres humanas habían anulado. Y así está pasando ahora con nosotros. No nos creemos víctimas, no nos creemos que somos ahora los repudiados y los perseguidos. Al contrario, nos creemos vencedores, nos creemos bienaventurados porque estamos tomando esta jornada con el Señor. De la mano de Ruach HaKodesh estamos cada día creciendo más, aprendiendo más. No sé ustedes, pero yo ahora entiendo el significado de cuando el apóstol nos decía que no descuidéis el primer amor. Ahora yo estoy experimentando ese primer amor de nuevo. Estoy reenamorándome de la palabra, reenamorándome de mi Señor, reenamorándome de esa comunión con el Ruach HaKodesh a través del trato que Él está teniendo conmigo. Y yo sé que es la experiencia de muchos de ustedes. Por supuesto, nos queda mucho por caminar. Como mismo a la nación de Israel le quedaba un gran tramo y un tiempo de 40 años de transición. A nosotros nos queda ahora un tiempo. ¿Cuánto va a ser? No lo sé. ¿Cuánta distancia tenemos que recorrer? Tampoco lo sé. Pero una cosa sí sé. Estamos caminando en el rumbo adecuado. Estamos siendo guiados directamente por nuestro Elohim a través de su Ruach HaKodesh. Y el resultado de eso no es otro que la victoria. El resultado de eso no va a ser otro que alcanzar la meta, el supremo llamamiento en Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque ahora no andamos por tradición, ahora no andamos por vista, ahora no andamos por doctrinas de hombre, ahora no andamos ni siquiera por religión, ahora andamos en el camino de Yodhei Bajé, la senda antigua, la senda recta, ni a derecha ni a izquierda, la senda recta por donde debimos andar desde un inicio, que por diferentes circunstancias no pudimos.
pero ahora estamos ahí. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de estudiar el libro de Números. Es la peregrinación de Israel, es la peregrinación de la nación de Israel por el desierto. Y es importante algo. El libro originalmente no se llamó Números, como les expliqué, se llamaba En el desierto. En hebreo, Bamidbar. ¿Y por qué en el desierto? Si nosotros vemos la forma en que Elohim ha tratado a lo largo de los siglos con sus hombres, con los hombres que se han dedicado a él a servirle en cuerpo y alma toda su vida y a sacrificarlo todo por el servicio a él, vamos a ver que todos y cada uno de ellos en determinado momento tuvieron que atravesar por el desierto literal. A la vista humana, a la vista natural nuestra, de nuestros sentidos, el desierto puede parecer un lugar de muerte, un lugar de desolación, un lugar de la pérdida de todas las cosas. Imagínense, usted llega ahí, lo que va a tener todo el día va a ser un calor abrasador, arena, polvo, un viento solano, eso caliente, no hay vegetación, no hay nada a la vista. A duras penas encuentras una sombrita en alguna palmera, si acaso, o un cactus. Y ni qué decir el agua, que escasea abundantemente en todos los sentidos. Sin embargo, después vemos la noche, lo mismo, pero entonces un frío que te congelas de arriba abajo. Y uno dice, ¿qué se puede encontrar ahí? Desierto. ¿Qué cosa es desierto? Sinónimo de muerte, sinónimo de desolación, sinónimo de abandono, de la pérdida de todo. Sin embargo, vamos a ver, tanto en el estudio del libro de Números como si usted se adentra en el estudio de la vida de los grandes hombres del Señor, que todos ellos fueron al desierto, pero no para morir. No fueron al desierto, no fueron llevados al desierto para morir o para perderlo todo. Al contrario, fueron llevados al desierto como el lugar donde nada más iba a estar ese siervo del Señor y su Elohim. Los desiertos en la Biblia no tienen nada que ver con los desiertos de la vida nuestra, con los desiertos de nuestra percepción natural. Los desiertos en la Biblia significan encuentros a solas entre nuestro Elohim y nosotros. Encuentros a solas entre el siervo de Elohim y su Elohim. Encuentros a solas donde el Señor tiene el trato con su Hijo, un trato a través del cual va a revelarle propósito, un trato a través del cual el Elohim y su Hijo van a tener una comunión estrecha donde va a haber revelación física, revelación espiritual, revelación al alma, al espíritu, donde nuestro Yod-Heh-Vah-Heh va a revelarle el propósito para el cual llamó a su siervo. Lo vemos en la vida de Samuel, lo vemos en la vida de Elías, lo vemos en la vida de Eliseo, lo vemos en la vida de David, lo vemos en la vida de Aarón, de Moshe, que diga, lo vemos en la vida de Abraham, de Jacob, pero además lo vemos en la vida de nuestro maestro por excelencia, nuestro Yeshua HaMashiach, como él antes de iniciar su ministerio fue llevado al desierto 40 días y 40 noches en ayuno, en vigilia, en oración, en una comunión tal con su Adón, nuestro Adón, que consolidó completamente su ministerio al punto que a partir de ahí el reino de los cielos se acercó totalmente a los hombres. Entonces, esta es otra enseñanza que nos trae este libro y que quiero compartir con ustedes. El desierto para Dios no tiene nada que ver con el desierto que nosotros entendemos como hombre. Cuando usted ahora vea
todo lo que va a pasar con la nación de Israel en este tránsito por el desierto, nos vamos a dar cuenta que lejos de este desierto significar desolación, muerte y la pérdida de todas las cosas, significó para la nación de Israel el renacer. Significó para la nación de Israel la renovación de todas las cosas. Significó para la nación de Israel dejar listo un pueblo que después va a conquistar la tierra prometida. No conforme a su idea, no conforme a sus pensamientos, sino conforme a una disciplina que el mismo Yod-Heh-Vah-Heh forjó en sus mentes y en sus corazones. Y vamos a ver cómo de una nación rebelde, contaminada e ignorante de las cosas del Señor, que salió de Egipto, entra a la tierra prometida una nación renovada, una nación formada por Elohim y una nación completamente preparada para obedecer la disciplina de Elohim en esa nueva tierra donde ellos iban a conquistar. Quería dejarle eso también. Y bueno, vemos en la última parte de esta parashá de hoy, en el caso del censo de los levitas y de la misión, como en el caso de en la tribu de los coatitas, como el Señor le da a Coat una misión extremadamente importante, y es la misión de le da la misión de recoger cada vez que fuera necesario y después situar de nuevo en su lugar los objetos más sagrados de el tabernáculo. Estamos hablando del lugar santísimo, todo lo que tiene que ver con el arca del pacto y el propiciatorio, y todo como la forma en que ellos debían volverlo todo de forma tal. Fíjense, esto es importante, cómo el Señor tiene cuidado de ellos, que a pesar de que son los que van a administrar este lugar tan importante, el Señor les indica exactamente todo lo que es el proceso de desarme de esa parte del tabernáculo, precisamente para que no hubiera profanación con los instrumentos, con las cosas santísimas que representaban la presencia del Señor. Realmente hay mucho más que decir de esta sección, de esta parashá, de estos primeros 4 capítulos del libro de Números. No me quiero extender mucho porque son muchas cosas, pero sí quería compartirle algunas cosas de la tradición hebrea, algunas cositas que tienen que ver con el orden del campamento. Según los eruditos, específicamente Maimónides, habla mucho acerca, él tiene todo un estudio acerca de la representación de la forma en que se ordenaba el campamento hebreo y cómo esto causaba impresión en las naciones. Y si usted ve en los otros capítulos de Números, lo vamos a ver más adelante, vamos a ver cómo cuando la nación de Israel venía marchando por el desierto y las otras naciones por donde ellos tenían que atravesar los veían en la distancia, y casi siempre subían a una elevación para ver desde la elevación y poder saber exactamente qué estábamos hablando. Era impresionante cómo la nación de Israel en toda su marcha por el desierto durante los 40 años nunca abandonó la disposición en que estaban los campamentos y la disposición en que Dios les mandó a marchar. Y esto provocaba el solo hecho de ver a estos casi 2 millones de personas marchar en ese orden tan estricto y tan perfecto, con esa columna de nube al frente o con esa columna de fuego en la noche. Eso causaba estupor en las naciones, y causaba estupor porque es que
¿qué pasa? Cuando nosotros nos disponemos a obedecer al Señor, cuando nosotros nos disponemos a mantener en estricto cumplimiento lo que Él ha ordenado y lo que Él ha establecido, el solo hecho de mantener esa actitud de disciplina y de obediencia impacta a los que nos rodean. Aún a nuestros enemigos que se paran para observarnos, aún a nuestros enemigos que se ponen a espiarnos para ver si nos hacen daño o no, o cómo hacernos daño, cuando ellos ven nuestra disposición a la obediencia, cuando ven nuestra sujeción al Dios de los cielos, automáticamente eso causa en ellos el estupor y causa en ellos el temor a incluso atacarnos o incluso hacer algo en contra nuestro, porque saben que nuestro orden y nuestro éxito no es de nosotros, sino que es de aquel que está con nosotros, el Yod Hei Vai Hei, el Eterno, el Altísimo. Y Maimónides habla mucho acerca de cómo la nación de Israel no solo mantenía el orden a la hora de establecer el campamento, sino a la hora de marchar. Y esto a mí me impresiona mucho cómo él lo describe, porque en la forma en que él lo describe y en la forma en que ellos lo tienen en la tradición de cómo eran, es impresionante. Imagínense, eran 3 tribus adelante, 3 tribus al lado, 3 tribus al otro lado y 3 al final. Todas bien organizadas, todas marchando unánimes. En el centro, la tribu de los levitas con todos los utensilios sagrados y al frente la presencia del Altísimo. Eso debe haber sido un escenario impresionante. Y yo ahora me viene a la mente, por ejemplo, cuando Balac llama a Balaam para que profetice en contra de Israel. Dice que ellos se subieron a un monte para ver a la nación de Israel que venía. Yo me imagino ese rey pagano cuando él se paró allá arriba y vio lo que venía hacia su tierra. Él dijo, estoy perdido. Yo, ni con mi ejército yo alcanzo para derrotar a esta gente. Necesito algo más. Y entonces va a buscar a aquel profeta para que profetizara en contra de Israel. Y así debe haber sido la experiencia de todos esos pueblos paganos alrededor. Por eso vemos cómo constantemente las escrituras nos narran que los pueblos alrededor buscaban la forma de evadir a Israel, porque ellos sabían que lo que venía era terrible, era algo fuera de este mundo, no era algo común. Y trayendo eso a nuestras vidas, trayendo esas ilustraciones a nuestras vidas, nosotros ahora no vamos a impresionar a nadie. Nosotros no estamos en este mundo para impresionar a nadie ni causarle temor a nadie. Pero nosotros sí estamos en este mundo para marcar una diferencia. Y el enemigo que se levanta constantemente en contra nuestra y que incluso levanta a otros en contra nuestra, tiene que ver quién es el que marcha con nosotros. Y es importante, hermanos, que apliquemos esto, que apliquemos esta enseñanza a nuestras vidas. Cuando nosotros nos disponemos a obedecer, nos disponemos a sujetarnos a la voluntad de aquel que nos llamó, Él va con nosotros. Y cuando Él va al frente de nuestro campamento, cuando nosotros estamos marchando y Él va al frente, automáticamente el enemigo tiene que retroceder. El enemigo tiene que huir. El enemigo tiene que apartarse. No importa lo que diga el enemigo, no importa la propaganda, no importa lo que digan los medios de comunicación, no importa lo que la gente ande comentando en su zozobra y en su locura. Nosotros sabemos en el Elohim que hemos creído. Nosotros sabemos en quién hemos creído, porque el que nos salvó a nosotros es el Rey del universo. El que nos sostiene a nosotros es el Rey del universo. Y el que nos va a llevar hasta el final es el Rey del universo. Nosotros lo único que tenemos que sujetarnos a su voluntad, sujetarnos a su disciplina, sujetarnos a sus mandamientos que son delicia para nuestra alma, en meternos con Él, enamorarnos más de Él cada día y marchar. No te preocupes cuál es el camino que tienes que tomar. Él sabe el camino. Si nosotros estamos con Él, Él va a estar guiándonos siempre. Nosotros no tenemos que coger un shortcut.
Nosotros no tenemos que atravesar un sendero. Nosotros no tenemos que coger por aquí o por allá porque es más fácil, es más corto. No. Mantente en el camino que Él te está orientando. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Y vas a ver que vas a entrar a la tierra prometida. Nosotros no tenemos nada que buscar en este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. El mundo nos aborrece porque hemos decidido obedecer al dueño y rey del universo. Por eso es que nos aborrece. Y si alguien te aborrece, tranquilo, aborrecieron a nuestro Mesías. Si a él lo aborrecieron, ¿qué queda para nosotros? Usted simplemente dedíquese a obedecer, dedíquese a sujetarse al Elohim nuestro que nos salvó. Lo demás es encargo. Que el Altísimo nos bendiga y nos ayude. Y si me permiten, voy a orar ahora y espero que esta lección les haya servido. Les encomiendo que por favor lean pormenorizadamente este libro. Este libro es maravilloso. Tiene muchísimas enseñanzas y va a ser de gran bendición como toda la escritura lo es para nuestra vida. Padre Altísimo, yo te iba en esta hora. Yo elevo un clamor por cada una de las personas que vayan a ver este video o que están presentes en este momento, para que tú les bendigas y les guardes, para que tú, oh Dios, hagas resplandecer su rostro sobre ellos, para que tú pongas en ellos misericordia y tu paz. Te damos gracias por todo lo que nos das, te bendecimos y te alabamos, Señor. En el nombre santo de tu amado Hijo Yeshua HaMashiach. Amén.